Nuevo espectáculo bochornoso en este circo que llamamos Gobierno de España. Después de haber anunciado bombo y platillo que el gobierno iba a subir una vez más el salario mínimo interprofesional, nos hemos enterado que el gobierno tenía un as bajo la manga. A partir de ahora y por primera vez en la historia de España, las personas que perciben el salario mínimo interprofesional van a tener que pagar el impuesto sobre la renta. Vamos a ser honestos y totalmente justos. Es cierto que solamente el 20% de las personas que perciben el salario mínimo interprofesional tendrían que afrontar este nuevo impuesto. Esto ha desatado una bronca monumental en el gobierno de España, uno de los gobiernos más inestables que hemos tenido en la historia de la democracia. Se enfrenta a un nuevo problema. Esto ha causado una gresca entre todos los socios de esta legislatura Frankenstein que se ha montado Pedro Sánchez. Mi adorada Yolanda Díaz, la portavoz de Sumar y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, dijo que se enteró a través de los medios de comunicación de esta decisión del Ministerio de Hacienda. Un Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero que no ha dado la cara porque pobrecita se encuentra indispuesta. Desde aquí esperamos tu pronta recuperación, María Jesús. Tienes muchas cosas que explicarles a los ciudadanos. El hecho es que se ha desatado una verdadera guerra civil dentro del gobierno de España. Ya no hablamos solamente de los socios de legislatura, estamos hablando del propio gobierno de España. Desde Sumar se han opuesto rotundamente a esta nueva subida de impuestos. Y mira que a los de Sumar les encanta cobrarnos impuestos. El resto de socios, Podemos, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y toda esa demás mayoría Frankenstein que se montó Pedro Sánchez, están totalmente en contra de esta subida. El Partido Popular, por primera vez en la vida, ha aprovechado la oportunidad y se ha alzado como el héroe de las personas que cobran el salario mínimo. No ha tardado ni un minuto en introducir una propuesta de ley para que todas las rentas que perciban el salario mínimo interprofesional queden exentas de pagar este tributo. Sobre el aumento del salario mínimo no voy a profundizar. Como liberal tengo serias reservas sobre el aumento del salario mínimo. Y no es porque no quiera que los trabajadores que perciben este salario no vean incrementado su poder adquisitivo. Todo lo contrario, lo que quiero es que cada vez en España vivamos mejor. Y aumentar el salario mínimo por decreto solamente va a perjudicar a los trabajadores, va a traer más desempleo y sobre todo va a perjudicar a las pequeñas empresas. Nosotros pensamos que España está llena de Amancio Ortega. Ojalá estuviera llena de multimillonarios como Amancio Ortega. El aparato productivo de España son pequeñas empresas, son pymes, son autónomos, son empresas muy pequeñas que cada día lo tienen más difícil para salir adelante. Este aumento, que parece minúsculo y ridículo, realmente es un varapalo para todas las empresas pequeñas. Las que realmente van a salir beneficiadas de este aumento son las grandes empresas, son el Corte Inglés, son los Zara, son los bancos. Esos son los que van a salir realmente beneficiados al ver que toda su potencial competencia poco a poco va a ir desapareciendo, porque cada vez lo tiene más difícil. Pero dejando de lado la subida del salario mínimo interprofesional, ¿de verdad necesitamos recaudar más dinero? No me canso de repetirlo y lo voy a repetir todas las veces que sea necesaria hasta que la gente por fin entre en razón. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del gobierno, hace 7 años, 7 larguísimos años, ha aumentado al menos 81 impuestos directos e indirectos. 81 impuestos. Y lo peor de todo es que tiene planificado para este 2025 cerca de 46 nuevos tributos. El gobierno de Pedro Sánchez, solo con estos aumentos, ha recaudado cerca de 42.000 millones de euros adicionales. Esto es una cifra astronómica que nos parece muy grande y nos cuesta digerir. Esto es aproximadamente 2.200 euros por familia. Cada familia en España paga 2.200 euros al año más lo que pagaba el año anterior. Esto es una burrada. Cada vez nos están empobreciendo más. Cada vez tenemos más y más impuestos. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Y lo peor no solo es eso. Ya no solamente estamos hablando de la recaudación récord de impuestos que está haciendo este gobierno. Ha recaudado como nadie en la historia, sino que además ha disparado la deuda pública a niveles insostenibles. La tarifa de Pedro Sánchez. La deuda pública aumenta a casi 8 millones de euros la hora. Se dispara así el segundo trimestre hasta los 1.626 billones de euros
a pesar del incremento del Producto Interior Bruto. Este gobierno es una máquina voraz de gastar y despilfarrar dinero. Tenemos la mayor recaudación de impuestos que hayamos visto en la historia. Tenemos además una deuda pública disparada, como nunca en la vida se había visto. Cada hora que pasa en España debemos 8 millones de euros adicionales. A mí me encantaría que la ciudadanía entendiera una cosa. El gobierno de España y ningún gobierno produce dinero. Todo el dinero que obtiene lo hace a través de impuestos o de deuda. Deuda que vamos a tener que pagar los ciudadanos a través de impuestos. La ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, hacía gala de este nuevo aumento del salario mínimo, diciendo que estos 50 euros adicionales, o 30 en el caso de los que sí tengan que pagar el impuesto sobre la renta, van a poder darle pescado a sus hijos. ¿En qué momento hemos aceptado de esta manera tan servil someternos al Estado y entregarle más de la mitad del dinero que ganamos? ¿En qué momento consideramos una victoria del pueblo que tengan que subsidiarnos el transporte público para poder ir a trabajar? ¿En qué momento aceptamos de buena gana depender del Estado para poder ganar un poco más de dinero? ¿En qué momento aceptamos de buena gana que hasta las rentas más bajas en España tengan que pagar el impuesto sobre la renta? Un impuesto que en su momento se hizo de manera temporal, como todo lo que se hace en el gobierno de España. No hay nada más permanente que una medida temporal del gobierno. Pagamos impuestos cada vez que llenamos el tanque de gasolina, cada vez que hacemos la compra en el supermercado, cada vez que nos vamos de viaje, cada vez que salimos a comprar algo en una tienda, cada vez que ponemos un pie en la calle, le estamos regalando dinero al Estado. Celebramos como una victoria que le hayan subido 50 euros al mes a los trabajadores. Pero nadie pone el grito en el cielo por las descabelladas cuotas de autónomos que tienen que pagar todas las personas que han querido emprender y arriesgarse por su cuenta. Cada día en España ser autónomo es una misión de riesgo. Hay que estar verdaderamente loco para ser autónomo en España. Es increíble la cantidad de trabas burocráticas, de impuestos, de regulaciones. En España es casi imposible emprender. Y eso es lo que quiere este gobierno. Quiere crear una red clientelar. Quiere que necesitemos del Estado. Necesitan que dependamos del Estado. Pedro Sánchez y su gobierno inestable, que es incapaz de ponerse de acuerdo ni siquiera en el Consejo de Ministros, hace gala de la economía española. Dice que la economía española va como un cohete, que es el motor de Europa. Y mientras dice eso con su desfachatez inusual, vemos titulares como este. España es el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea según los últimos datos disponibles. Este es el ranking. A pesar de que los datos de la EPA confirman el tirón del empleo, nuestro país sigue presentando un gran volumen de desempleo en comparación con países del entorno. Mira, Pedro, por primera vez has logrado ser el primero en algo. Por desgracia, esto es algo que nos afecta a todos los españoles. ¿Y cómo no va a ser difícil crear empleo en España cuando tenemos titulares como este? Burocracia compulsiva. Los empresarios acumulan 10.000 cambios normativos solo en el ámbito laboral. Un estudio del Instituto Juan de Mariana cifra en 90.000 millones el coste de los vaivenes regulatorios acumulados en las últimas 4 décadas. Emprender en España es casi misión imposible. Y si por algún milagro de la vida has logrado sacar adelante tu negocio, tienes que enfrentarte a la burocracia española y tienes que enfrentarte a esta maquinaria hambrienta de recaudar impuestos que se llama Gobierno de España. La deuda más alta de la historia, la mayor recaudación de impuestos de la historia, y celebramos como una victoria que casi 3 millones de personas perciban el ingreso mínimo vital. ¿Cómo podemos decir que la economía española es un cohete cuando cerca de 3 millones de personas necesitan ayuda del Estado para poder subsistir? Al cierre del año 2024, el 25% de la población española se encuentra en riesgo de exclusión social y al límite de la pobreza. María Jesús Montero, la ministra desaparecida, decía que en España la clase media era todo aquel que ganaba sueldo mínimo. Mire usted, señor Marí, clase media son todos los ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional a quienes ustedes le congelaron el sueldo cuando gobernaban y este gobierno lo ha incrementado un 54%. Hemos llegado al punto de que una persona que gana el sueldo mínimo es considerada clase media. ¿Dónde quedó esa clase media que podía comprarse un hogar, que podía comprarse un vehículo, que podía incluso tener una segunda residencia? ¿Cuánto más tenemos que bajar los estándares para sentirnos parte de Europa? No vivimos en una economía de primer mundo. Estamos subsistiendo y cada vez somos más pobres. Te vuelvo a preguntar lo mismo que te he preguntado en todos y cada uno de mis vídeos. ¿Has visto mejorar tu calidad de vida desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa?
O incluso tíralo para atrás. ¿Has visto mejorar tu calidad de vida en los últimos 20 años? Cada vez nos cobran más y más impuestos. Cada vez tenemos más y más deuda. ¿Eso ha repercutido en tu calidad de vida? ¿Todavía sigues pensando que los impuestos son para sanidad, educación y carretera? ¿Que cada vez que nos suben los impuestos va a repercutir en ti? Y peor aún, ¿cómo puedes seguir apoyando a un gobierno que al principio de la legislatura te dijo esto? Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Nos mienten a la cara, nos hacen cada vez más pobres, nos arruinan cada vez más y tú lo sigues defendiendo. No vaya a ser que llegue la peligrosa ultraderecha al poder. Vamos a ver cómo termina este nuevo culebrón. Es más que probable que Pedro Sánchez utilice esto como arma arrojadiza y lo vuelva a utilizar como chantaje para obtener de sus socios la aprobación de todo lo que se dejó por fuera en el decreto ómnibus que no le aprobaron. Vamos a ver si por algún milagro de la vida Pedro Sánchez termina convocando elecciones y podemos tener al menos un gobierno estable. Y si no es mucho pedir, un gobierno que comience a recortar gastos. Porque sí, hay muchísimo de dónde recortar sin tocar sanidad, educación y carreteras. No voy a alargarme mucho más. Muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta aquí, a todos los que dejan su comentario, incluso a los que discrepan de mí. Y sí, esto va contigo, sabes muy bien quién eres. Me encanta que me dejes comentario, aunque discrepes totalmente conmigo. Todos los comentarios son bienvenidos, el debate siempre es bienvenido. No voy a alargarme mucho más, nos vemos la semana que viene, a menos que vuelva a estallar otro escándalo. Que de esos hay así en este gobierno.